Hola, voy a ver si soy capaz de responder a varios comentarios que en líneas generales me preguntan por lo mismo. Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, el uso de la misma para la tinción del cabello. Ya que en líneas generales, según cada comentario que ha ido dejando, pues no entienden muy bien lo del oxígeno. Voy a ver si soy capaz de poder explicarlo de una manera sencilla. A ver, vamos por partes. Agua, H2O. ¿Qué significa esto? Que en el agua encontramos en las moléculas 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de oxígeno. Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, H2O2. Que en cada molécula encontramos 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Es decir, más oxígeno. ¿Vale? Bien. Este peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que según cada fabricante nos ofrece, por ejemplo, en 7, 10, 20, 25, etcétera, 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 volúmenes para teñir el cabello, estos envases llevan un extra de oxígeno en el medio acuoso. Un extra de oxígeno. ¿Vale? ¿Para qué? Para hacer uso, por ejemplo, con los tintes o con los polvos decolorantes, en líneas generales. Bien, entonces, vamos al pelo. Miren, si esto es un pelo, mucha imaginación, y aquí está el tallo, y aquí está la melanina, los pigmentos del color del cabello, ¿vale? Este color que tenemos en el cabello ha sido desarrollado mediante una serie de reacciones oxidativas, es decir, donde el oxígeno ha tenido su relativa importancia. Podemos entender que tanto peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, un extra de oxígeno, color del cabello, reacciones oxidativas, oxígeno, tintes de tinción por oxidación, es decir, que tienen unos componentes químicos que actúan mediante el oxígeno. Polvos decolorantes tienen unos componentes químicos que actúan mediante el oxígeno. ¿Vale? Todo nos lleva al oxígeno. Reacciones químicas oxidativas. Oxígeno. Esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque si no entienden esto, no podrán entender entonces por qué, haciendo uso de determinados volúmenes de oxígeno que aporta el peróxido de hidrógeno, podemos obtener determinados colores o determinados reflejos o determinados sistemas de tinción por oxidación del cabello. ¿Vale? Por un lado tenemos el oxígeno, por otro lado tenemos componentes químicos que aportan, por ejemplo, los tintes o los polvos decolorantes. Miren, podemos encontrar denominados tintes semipermanentes. Se mezclan con peróxido de hidrógeno, por ejemplo, de 10 volúmenes. Entonces, muchas personas pueden decir, a ver, si estoy haciendo uso de peróxido de hidrógeno, de un extra de oxígeno, ¿por qué si lo mezclo con tintes semipermanentes no me modifican los pigmentos del color del cabello? Y entonces yo les puedo decir, bueno, según en qué tipo de cabello lo apliques. Claro, aquí es donde podemos decir que hay que tener conocimientos profesionales. ¿Y por qué? Según en qué tipo de cabello lo apliques, te puede llegar a actuar o no te puede llegar a actuar este extra de oxígeno con el que mezcla los tintes denominados semipermanentes. Hay que tener conocimientos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los tintes semipermanentes tiñen por el exterior del cabello, mediante unos enlaces iónicos, positivos o negativos, una atracción. Hay que tener conocimientos. Bien, entonces, otra cosa es que se haga uso de determinados componentes químicos que tienen determinados tintes que ayuden, por ejemplo, para modificar los pigmentos del color del cabello. La melanina, unas estructuras químicas, romper determinados enlaces.
Si hablamos de los denominados tintes permanentes, por ejemplo, podemos entender que si hacemos uso en un cabello a altura de tono 5, castaño claro, ¿vale? Si hacemos uso de un tinte denominado permanente de tinción por oxidación, es decir, que va a modificar estas estructuras químicas que existen dentro del tallo del pelo. Bien, por ejemplo, de un 5 marrón, hay que entender que estos componentes químicos de estos tintes, más los colorantes oxidativos que actúen mediante el oxígeno, pues tendrán que llevar determinados porcentajes, concentración, cantidad, como le quieran denominar. ¿Por qué? Porque un castaño claro en su composición lleva un determinado porcentaje, concentración o cantidad de rojo, y los marrones en su composición en líneas generales llevan rojo. Y si estamos hablando de un tinte a altura de tono 5, que el fabricante te garantiza que eleva una altura de tono, es decir, que lo puedes aplicar hasta en una altura 4 de cabello, podemos entender que estos tintes tienen que actuar con determinada cantidad y volúmenes de peróxido de hidrógeno para que modifiquen el color dentro del tallo del pelo, pero adaptando un círculo cromático, la colorimetría, los colorantes que contienen estos tintes. Por lo tanto, no es lo mismo un castaño claro marrón que un rubio claro marrón. Hablando de tintes permanentes. Claro, para esto hay que tener conocimientos. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué hace el peróxido de hidrógeno, el oxígeno? Pues por un lado, romper estos enlaces químicos de la denominada melanina. ¿Y por qué? Porque están desarrollados mediante una serie de reacciones oxidativas. ¿Vale? Según la cantidad y volumen de peróxido de hidrógeno que se emplee y según la calidad del cabello, van a actuar de una determinada manera o de otra determinada manera, siempre y cuando también hay que tener en cuenta la altura de tono del cabello y si es natural o teñido. ¿Vale? ¿Qué es lo que tienen, por ejemplo, los tintes? Bueno, unos componentes químicos que actúan en estas estructuras químicas, rompiendo enlaces, ayudando a que el oxígeno actúe de una manera mucho más rápida. Porque si no, a ver cómo podríamos teñir un cabello de una manera permanente. Bien, ¿y los polvos de colorantes? Pues los polvos de colorantes otro tanto lo mismo. Tienen unos determinados componentes químicos que actúan sobre estas estructuras químicas del cabello, del color del cabello, perdón. ¿Vale? Pero también puedo hablar de todo el cabello. Todavía no he terminado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los polvos de colorantes por sí solos, mezclados con un medio acuoso, sin ser peróxido de hidrógeno, pueden elevar determinado tono, es decir, aclarar el cabello. Otra cosa es que si queremos, por ejemplo, elevar 3 tonos, 4, necesitamos de un extra de oxígeno que lo aporta el peróxido de hidrógeno. Bien, con los tintes de tinción por oxidación, denominados permanentes, otro tanto lo mismo. Modifican los colores del cabello. ¿Por qué? Porque tanto los componentes de los tintes como lo del polvo de colorante son oxidativos, actúan mediante el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que actúan mediante un medio acuoso, algo que si los polvos de colorantes es algo seco, si no se mezcla con un medio acuoso no puede actuar. Pero los tintes no necesitan de un medio acuoso, actúan solos. Bien, esto es química. Vale, a ver, para todas aquellas personas que tenían dudas, después de todos estos datos que he ido transmitiendo. Por un lado, peróxido de hidrógeno, ¿qué función cumple con un sistema de tinción por oxidación del cabello? A ver, si los pigmentos color del cabello naturales se desarrollan por una serie de reacciones oxidativas, el extra de oxígeno que aporta el peróxido de hidrógeno según la cantidad y volúmenes va a actuar sobre estos pigmentos del color aclarándolos. ¿Vale? Bien, siempre aclarando. El oxígeno va a aclarar, no va a oscurecer, siempre va a aclarar. ¿Y por qué el oxígeno va a aclarar? Pues por una sencilla razón. Porque la melanina, si la dividimos en eumelanina y feomelanina, la eumelanina aporta los colores oscuros, la feomelanina más claras, pero el oxígeno
va a actuar sobre estas estructuras químicas, rompiendo enlaces. Y cuando se habla de romper enlaces, lo que estamos diciendo, o en tal caso lo que quiero intentar explicar, es que decoloramos el cabello. Decolorar, aclarar, elevar tono, difuminar pigmento del color, pasando por un círculo cromático. ¿Vale? Eso en el cabello. Por otro lado, los tintes, como tienen los componentes oxidativos, incluidos por ejemplo los colorantes, necesitan de determinados volúmenes de peróxido de hidrógeno y según la altura de tono y el color o reflejo que el fabricante de tintes indique que te está ofreciendo, según la altura de tono donde lo vayas a aplicar, la tinción va a ser correcta o incorrecta. Por eso muchas personas en sus cabellos castaños claros, por ejemplo, se aplican tintes superaclarantes y el resultado del color es incorrecto. Claro, hay que tener conocimientos sobre cómo está actuando estos productos químicos, estas reacciones químicas y cómo se decolora el cabello. Por eso el resultado del color es incorrecto. Bien, los polvos decolorantes igual tienen componentes químicos para ayudar al peróxido de hidrógeno a que decolore el cabello. Son acelerantes, porque los polvos decolorantes por sí solos no hacen nada, necesitan un medio acuoso para actuar. ¿Vale? Por sí solo es un producto seco, no hace nada. Medio acuoso, por ejemplo, agua. Pero claro, el agua no tiene ese extra de oxígeno que se necesita para poder modificar químicamente el color en el cabello. Y ahora tener en cuenta algo, les voy a poner un ejemplo casero. Si ustedes tienen un globo y lo empiezan a inflar, verán que el globo se va extendiendo. ¿Vale? Pero si a este globo lo sometemos a una presión de aire, por ejemplo, con estas máquinas que inflan las ruedas de los coches, creo que así todo el mundo me entiende, ¿vale? Y lo sometemos a esa presión de aire, ¿qué pasa con el globo? Que termina estallando. Pues en el cabello, como los pigmentos del color, estos colores que se han desarrollado mediante una serie de reacciones oxidativas, ¿vale? Están dentro de algo que se llama pelo. Pues si hacemos mal uso o abuso de reacciones químicas oxidativas para aclarar el cabello, pues el tallo del pelo, algo similar al globo, termina estallando. Es decir, lo dañamos. Por lo tanto, a tener en cuenta algo, que cuando vamos a trabajar con oxígeno, reacciones químicas oxidativas, el color del cabello, no hay que olvidarse que el color está dentro de algo que se llama pelo y hay que mantener la calidad de eso que denominamos pelo, porque si estropeamos el pelo, adiós color del cabello. Y si para esto no se tienen los conocimientos apropiados, ¿qué es lo que hacemos? Polvo decolorante, peróxido de hidrógeno de 40 o 30 volúmenes, elevaciones de tono, elevaciones de tono, elevaciones de tonos. Claro, y yo los mando a estudiar. Primero hay que tener conocimiento de biología del cabello, de química, reacciones químicas, qué es el oxígeno, por qué hacemos uso de determinados productos y por qué hay unos límites de uso de determinados productos. Otra cosa es que las personas se creen que teñir el cabello es un juego, y no es un juego. Estamos trabajando con productos químicos, con reacciones químicas, hay que entender muy bien por qué podemos elevar tonos y modificar colores en el cabello, siempre y cuando se tengan los conocimientos apropiados. Bien, espero haber ayudado a todas estas personas que me preguntaban por qué me repetía tanto con el oxígeno, 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 con el peróxido de hidrógeno, a que entiendan que el peróxido de hidrógeno es necesario para elevar tonos, el peróxido de hidrógeno es necesario para que actúen los componentes químicos de los tintes según el sistema de tinción que van a emplear y es necesario, por ejemplo, para hacer uso con los polvos decolorantes. Y es el oxígeno que aporta este peróxido de hidrógeno el que nos permite realizar un sistema de tinción por oxidación siempre y cuando se tengan los conocimientos apropiados de la importancia del oxígeno y cómo hay que trabajar con el oxígeno para que la tinción del cabello sea correcta.
Espero haberlos ayudado. Y si no, a ver más vídeos en este canal, que en muchos vídeos hablo de este tema en diferentes temas. ¿Vale? Espero haberlos ayudado. Hasta otro vídeo.